En la tranquila ciudad de Armitage, cubierta de niebla, había una biblioteca que pocos conocían, y menos todavía se atrevían a entrar. No era un lugar para estudiosos o investigadores, ni era una institución de aprendizaje como las que se encuentran en ciudades más civilizadas. No, la biblioteca de Armitage sostenía el conocimiento de una naturaleza completamente diferente, una que palpitaba con un poder sobrenatural y opresivo que parecía irradiar desde sus propias paredes. Fue aquí donde me encontré a mí mismo, impulsado por una oscura curiosidad que no había entendido completamente, sin embargo, una que no podía ignorar. Mi nombre es Alden Faizet, profesor de la Universidad Miskatonic, pero eran los textos ocultos los que siempre habían llamado mi atención. En las horas tranquilas de mi estudio, solía profundizar en volúmenes prohibidos, los antiguos tomos de locos, poetas y profetas que todos habían sucumbido a los horrores cósmicos que se atrevían a vislumbrar. Pero ninguno de esos textos se había comparado con lo que descubriría en la biblioteca de Armitage. Había oído rumores sobre el lugar. Se rumoreaba que aquellos que se habían aventurado demasiado dentro de sus recesos nunca habían regresado, sus destinos sellados por una locura demasiado profunda para describir. Sin embargo, había sido consumido por una compulsión, un impulso de descubrir lo que ninguna mente mortal debería saber. Fue con esta sombría determinación que me dirigí a Armitage. La ciudad misma era una reliquia de los tiempos olvidados, sus calles estrechas y sinuosas, ahogadas con los dedos arrastrantes de la hiedra y el musgo. El aire era espeso con el olor de la decadencia, y el lejano aullido de viento a través de los árboles sonaba más como los llantos de duelo de algo perdido que cualquier fenómeno natural. Cuando llegué a la biblioteca, fui recibido por una antigua fachada de piedra, desgastada y meteorizada por el tiempo, con pasos que se desmoronaban y que conducían a una pesada puerta de madera. La puerta se abrió con un crujido espeluznante, como si protestara contra mi entrada, pero entré sin embargo, impulsado por fuerzas que no podía entender completamente. En el interior, el aire estaba lleno de polvo, los estantes gimiendo bajo el peso de innumerables volúmenes, muchos de los cuales estaban atados en materiales extraños, algunos de origen animal, otros de tela no identificable. La habitación estaba tenuemente iluminada por lámparas de aceite parpadeantes, proyectando largas e inquietantes sombras que parecían estirarse y retorcerse en los rincones de mi visión. Un hombre me saludó, aunque dudo en llamarlo así, porque había algo en su apariencia que era inquietante, su cara pálida y demacrada, los ojos profundos que parecían mirarme a través de mí en lugar de a mí, y sus manierismos, que a la vez eran demasiado educados y distantes. Como si no estuviera del todo presente. Se presentó como Elias Armitage, el bibliotecario y guardián de la colección. Él me llevó a través de las salas laberínticas de la biblioteca, los estantes pasados llenos de obras esotéricas, sus títulos escritos en idiomas que apenas podía comprender. Pero no fueron los libros los que me prestaron atención, sino la atmósfera, el sentido palpable de algo antiguo, algo incognoscible, que presionaba desde todos los lados. ¿Buscas conocimiento de lo conocido, o lo desconocido?, preguntó Armitage, su voz baja y raspa, como si no hubiera sido usada en años. La pregunta envió un frío escalofrío por mi columna vertebral, pero me encontré contestando en un tono que no era enteramente mío. Lo desconocido, dije, las palabras escapando de mis labios antes de que pudiera detenerlos. Asintió, su cara era ilegible. Entonces sígueme. Él me llevó más profundo en la biblioteca, en una sección que parecía haber sido intacta por el tiempo. Los libros aquí eran diferentes, viejos, destrozados y encuadernados en materiales extraños y grotescos que destilaban un olor casi orgánico. Estos eran los libros que no deberían haber existido, los que susurraban de dioses antiguos y ritos olvidados, de los oscuros alcances del cosmos donde las leyes del hombre y la naturaleza no se aplicaban. Armitage se detuvo frente a una pesada puerta obsidiana, su superficie tallada con símbolos que nunca había visto antes, símbolos que parecían moverse, cambiarse y reorganizarse cuando los miré demasiado tiempo. Este es el Salón de los Ecos, dijo, su voz reverberando en el silencio. Entrad, encontraréis el conocimiento que buscáis, pero estad advertidos, la verdad no está sin su precio. La puerta se abrió con una facilidad antinatural, y me metí dentro, el aire pesado presionando contra mí como un peso físico. La habitación era circular,
sus paredes forradas con estantes sobre estantes de libros, pero era el centro de la habitación que dibujaba mi mirada. Allí, sobre un altar de piedra, había un solo volumen, un tomo que parecía pulsar con una energía que podía sentir profundamente en mis huesos. Su cubierta estaba hecha de un material horrible y translúcido que brillaba en la tenue luz, y sobre ella había una sola palabra, escrita en un lenguaje que no podía comprender. Al llegar al libro, la habitación parecía cambiar. El aire se hizo más frío, las sombras se profundizaron, y una extraña sensación me superó, como si las paredes mismas estuvieran presionando hacia adentro. Por un breve momento, pensé que había oído algo, voces, tal vez, o susurros, pero no en ningún idioma que conociera. Eran las voces de cosas más antiguas que el tiempo, cosas que existían antes de que las primeras estrellas ardieran en los cielos. Abrí el libro. Las palabras fueron escritas en un guión extraño y fluido, y sin embargo mientras las leía, sentí su significado deslizarse en mi mente con una claridad aterradora. Hablaban de un ser antiguo, una entidad semejante a Dios conocida solo como Thanatos, un ser que existía más allá de los límites del espacio y el tiempo. El texto describía cómo este ser había creado el universo tal como lo conocíamos, un universo construido sobre el sufrimiento de incontables mundos, donde las leyes de la física eran meras ilusiones, y donde la vida no era más que un sueño fugaz. Cuanto más leía, más mi mente parecía deformarse, mis pensamientos se deslizaban hacia un lugar donde los límites de la realidad se difuminaban. Era como si ya no estuviera leyendo el libro, sino convirtiéndose en uno con él, absorbiendo sus horrores en mi alma misma. Podía sentir a Thanatos en la habitación conmigo, su presencia presionando mi conciencia como una pesada y sofocante niebla. Vi visiones terribles y extrañas del universo tal como era, un vacío vasto e indiferente donde la existencia no era más que una farsa cósmica, y donde la única verdadera constante era la presencia implacable de Thanatos. Pero a medida que las visiones me envolvían, ocurrió un repentino cambio en la oscuridad de la habitación. Las paredes ya no se cerraban sobre mí, no, se abrían, revelando un paisaje diferente a cualquier otro que yo hubiera visto. Me paré sobre un mundo estéril, el cielo un púrpura enfermizo, pulsante, rayado con venas de fuego oscuro. En la distancia, pude distinguir una forma grande y conmovedora, algo enorme, como una montaña cobra vida, su cuerpo retorciéndose y moviéndose de maneras extrañas y antinaturales. Thanatos, me di cuenta de que en un estallido de terror, no era un dios. Era la encarnación del vacío mismo, la fuerza que había sembrado toda la vida solo para consumirlo. Era un ser que no podía estar atado por las leyes de la realidad, una presencia que existía en todos los espacios y ninguna. Y ahora venía por mí. Tropecé hacia atrás, dejando caer el libro con horror. Cayó al suelo con un suave y hueco golpe. Pero como lo hizo, escuché una voz, un susurro, suave pero inconfundible. Alden. Acércate. La voz me era familiar. Era mía. Me di vuelta, mis ojos se ensanchan en la incredulidad. Allí, de pie en la puerta de la habitación, había otra versión de mí mismo. Este otro yo llevaba una expresión retorcida y desquiciada, y sus ojos, esos ojos, eran vacíos, completamente negros y vacíos donde la vida humana debería haber estado. Me sonrió, y en esa sonrisa, vi el horror que esperaba a cualquiera que se atreviera a buscar el conocimiento del cosmos. Yo era tú, dijo la figura. Busqué la verdad igual que tú. Y ahora, somos uno. Tú eres yo. No hay escapatoria. Mi corazón se congeló en mi pecho. Esto no era solo una biblioteca física. Esta era una trampa metafísica. Los libros, los tomos, el conocimiento, estaban vivos, sintientes, y torcían la mente de todos los que los buscaban. La habitación misma era un organismo vivo, respirador que se alimentaba de las almas de aquellos que se atrevían a abrir sus páginas. Y ahora, en el giro final del destino, me había convertido en lo mismo que temía. Mientras mi otro yo se adelantaba, su sonrisa se ensanchaba imposiblemente, comprendí que no solo había abierto un libro, sino que había abierto una puerta a algo que estaba más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá del concepto mismo de realidad. Y ahora, yo estaba obligado a ello. Por la eternidad. El aire de la habitación se engrosó,
presionándome como si el mismo tejido de la existencia estuviera siendo desgarrado por manos invisibles. Mi reflejo, la versión retorcida de mí mismo, se acercó más, cada paso que dio enviando ondas a través del tejido del tiempo. El suelo debajo de mis pies gimió con un sonido profundo y resonante, y sentí como si toda la habitación estuviera cambiando, deformando, plegándose sobre sí misma como una terrible y sensible bestia. «Has abierto la puerta, Alden», dijo Eleode, su voz hueca y distante, como si emanara de los confines más profundos del espacio mismo. «Buscaste conocimiento, y ahora eres parte de él». Me tambaleé de nuevo, mi mente se deshilachaba de los bordes. Quería gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta, como si el mismo aire estuviera saturado con una fuerza que adormeció mi capacidad de hablar. Mi cuerpo se sentía ajeno a mí ahora, como si ya no obedeciera a las leyes que gobernaban el mundo físico. El reflejo de mí mismo, mi yo más oscuro, continuó avanzando, una sonrisa burlona grabada en su horrible rostro. «¿A dónde vas, Alden?», dijo la figura con una sonrisa enfermiza. «No puedes correr. Nunca pudiste. Tú y yo estamos unidos, ahora y para siempre». La habitación parecía estirarse y doblarse con cada palabra. Las paredes, las estanterías, e incluso el aire mismo torcido y distorsionado, como si la habitación se hubiera convertido en un organismo vivo, reaccionando a la presencia de esta versión del otro mundo de mí mismo. Las sombras se alargaron, extendiéndose como manos con garras, arañando los bordes de mi visión, tratando de arrastrarme de vuelta al centro de la habitación, al altar donde yacía el maldito tomo. «Y tengo que irme», murmuré, mi voz temblando. Pero no sabía a dónde ir. La puerta detrás de mí se había ido ahora, sustituida por una negrura interminable y arremolinada, un vacío que pulsaba con el mismo ritmo antinatural que la cosa que me había reclamado. «No puedes irte, Alden», sonreía el reflejo, una calma profunda e inquietante en su voz. «Este ya no es un lugar para los vivos. Este es un lugar donde el tiempo se dobla, donde la realidad se fractura, donde las almas quedan atrapadas. Tu mente ya está empezando a desentrañarse». Pude sentirlo. Los bordes de mis pensamientos comenzaron a desfallecer como si estuviera cayendo en un vacío, el mundo familiar a mi alrededor volviéndose más distante, más alienígena. La sensación era abrumadora, sofocante. Traté de aferrarme a una apariencia de pensamiento racional, pero cada vez que lo hacía, descubrí que la habitación ya no era la habitación en la que había entrado. Era algo completamente distinto. Los libros, una vez inofensivos, ya no eran solo tinta en el papel. Parecían retorcerse en sus estantes, sus ataduras expandiéndose y contrayendo como si estuvieran vivos. Sus páginas giraron sin ser tocadas, las palabras dentro de cambiar de maneras imposibles, deletreando verdades que yo no podía entender, verdades que hicieron que mi piel se arrastrase a medida que se abrían paso en mi mente. Entonces, lo vi, la figura oscura que estaba en la esquina de la habitación, una que no había estado allí antes. Era enorme, sus rasgos oscurecidos por las sombras, pero había algo terriblemente familiar en ella. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas en la oscuridad, una antigua inteligencia divina que irradiaba de ellos. La cifra no se movió, pero su presencia fue abrumadora, opresiva. Era como si el universo mismo se hubiera detenido a observarme, su mirada fría fija en cada uno de mis movimientos. «¿Ves ahora, Alden?», mi reflejo dijo, su voz un eco hueco. «Es demasiado tarde para escapar. Siempre estabas destinado a encontrar este lugar, siempre destinado a abrir el libro. Ahora eres parte del conocimiento. Esto no se trata solo del libro, se trata de ti». El suelo debajo de mí tembló, y con él vino el sonido de algo antiguo que se movía, algo inmenso. Las paredes empezaron a deformarse de nuevo, y me sentí como si me estuvieran tirando en todas direcciones a la vez, como si las mismas dimensiones de la habitación se estirasen como una banda elástica, preparándome para volver con fuerza inimaginable. Las voces que resonaban, las mismas que había escuchado antes, se hicieron más fuertes, más caóticas, se fusionaron en un singular y enloquecido coro. Pero entonces, en medio de la cacofonía, una sola voz se abrió paso claro, poderoso e inconfundible. «Alden». Fue Armitage.
La voz del bibliotecario sonaba diferente ahora, distante pero de alguna manera más urgente, más real que cualquiera de los otros sonidos en la habitación. Me di vuelta hacia ella, aferrándome desesperadamente a cualquier pizca de familiaridad, cualquier comprensión de la realidad que pudiera llevarme a algún escape. Alden, tienes que destruir el libro, resonó la voz de Armitage, reverberando por toda la habitación. No puedes dejar que te consuma. Tienes que destruirlo, o todo se perderá. Miré a mi alrededor, desesperado por encontrarlo. Pero la habitación había cambiado de nuevo. Las sombras parecían cerrarse con más fuerza, y las paredes se desplazaron aún más, convirtiéndose en un borroso amorfa de negrura y formas grotescas. No puedo. No sé cómo, susurré. Mi mente estaba girando, perdida en un mar de visiones aterradoras, y ni siquiera podía aferrarme a mis propios pensamientos. Eloe se rió, un sonido frío y burlón. ¿Crees que puedes detenerlo? ¿Crees que puedes destruirlo? Eres tú, Alden. El libro eres tú. Es el vacío, los ecos interminables de Thanatos. Y tú estás atado a ella, atado a mí. Pero la voz de Armitage persistió, fortaleciéndose con cada palabra. Aún no estás perdido, Alden. Escúchame. El libro solo puede tener poder sobre ti si lo dejas. Debes cortar tu conexión con ella. Sever el vínculo que ha creado. Debes destruir tu reflejo, destruir tu propia voluntad de someterte. En ese momento, la habitación parecía pulsar con una energía antinatural, las sombras tiemblan como si estuvieran vivas. La criatura, el reflejo de mí mismo, alcanzó una mano, sus dedos largos y garras, y pude sentirlo, el poder del vacío, la atracción sin fin de Thanatos. Podía sentir que trataba de fusionarse conmigo, de reclamar mi alma. Pero había algo en las palabras de Armitage, algo a lo que me aferré como un salvavidas. Corta el lazo. Cerré los ojos y me concentré. La figura frente a mí, el reflejo de mi propia locura, se hizo más grande, los zarcillos del vacío que llegaban desde su cuerpo, desde el libro, entrelazándose a mi alrededor, tratando de ahogar la vida misma de mí. Pero mientras me centraba en la voz de Armitage, una ola de claridad se me envolvió. Me di cuenta de lo que tenía que hacer. El reflejo reía de nuevo, su voz se mezclaba con el coro susurrante de los horrores invisibles más allá de la habitación. No puedes escapar de mí. No puedes escapar de Thanatos. Somos uno. Pero ahora lo sabía. Yo no era uno de ellos. No estaba destinado a estarlo. Yo solo había abierto la puerta, y no era demasiado tarde para cerrarla. Con las manos temblorosas, volví a coger el libro. Esta vez, las páginas no se sentían calientes o vivas, sino frías, congeladas. Y cuando mis dedos tocaron su superficie, algo dentro de mí se rompió. Arranqué el libro del altar y lo tiré al centro de la habitación. Hubo un destello de luz cegadora, un rugido ensordecedor, y por un momento, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la biblioteca de Armitage, de pie solo, respirando el aire rancio y musgoso. La habitación estaba muy tranquila. El peso opresivo de la oscuridad se había ido, y me di cuenta, con una fría oleada de miedo, que había dejado algo atrás. La puerta de la biblioteca estaba abierta ahora, pero sabía una verdad demasiado bien. Había destruido el libro, pero no podía escapar de los ecos. Thanatos todavía llamaba desde el vacío, esperando la próxima vez que alguien tan tonto como para escuchar abriera la puerta.